Esta niña de 7 años llamó a la policía muerta de miedo por su padrastro, pero esa llamada se perdió. Suscríbete, la historia de Clara te mantendrá en vilo. Hay lugares donde la luz no entra. Casas donde las cortinas siempre están cerradas, aunque afuera brille el sol. Y hay niñas, pequeñas almas que nacieron para correr libres, reír, preguntar. Pero que aprenden demasiado pronto a callar, a esconderse, a temer. Esta es la historia de Clara. Y no comienza con un érase una vez, sino con un portazo en mitad de la noche. Clara tenía 7 años. Su cabello castaño caía en trenzas desiguales, atadas con pequeñas ligas de colores que alguna vez fueron vivas, pero que ahora estaban opacas, como su mundo. Sus ojos verdes parecían haber visto más de lo que cualquier niña debería ver. Caminaba siempre con los hombros encogidos, con la mirada baja, con una timidez que no era natural, sino aprendida a golpes de realidad. Vivía con su madre, Ana, y con su padrastro, Hugo, en una casa al final de un camino de tierra, rodeada por árboles secos y una verja oxidada. Era una casa gris, de paredes ásperas y ventanas pequeñas. Fría. Silenciosa. Había humedad en las paredes, goteras en el techo y un ambiente constante de tensión, como si el aire se negara a circular con libertad. Allí, nadie reía. Nadie cantaba. Nadie jugaba. Allí, se sobrevivía. Cada mañana, Clara se levantaba antes del amanecer para no molestar. Se vestía sola, preparaba un desayuno rápido con lo poco que encontraba en la alacena, y salía sin hacer ruido. Hugo odiaba el ruido. Y Ana. Ana siempre tenía los ojos hinchados de llorar. Pero jamás hablaba de ello. Esa casa, más que un hogar, era una prisión sin barrotes. Un espacio donde el tiempo no avanzaba y los días eran una repetición infinita de miedo y resignación. Hugo no necesitaba gritar. Su sola mirada bastaba para helar la sangre. Tenía esa forma de caminar como si midiera cada paso, como si calculara siempre dónde hacer más daño. Su voz era baja, controlada, pero cada palabra era una amenaza disfrazada de orden. Las marcas no empezaron en la piel. Empezaron en la mente. Con silencios que pesaban más que los golpes. Con miradas que obligaban a agachar la cabeza. Con órdenes que no se podían cuestionar. No mires así. No hables si no te preguntan. No molestes. Ana, la madre de Clara, era una sombra de lo que alguna vez fue. Antes reía. Antes bailaba con su hija en la cocina. Pero desde que Hugo llegó, su alegría se fue apagando. Primero fueron las discusiones. Luego las amenazas. Luego los empujones. Hasta que un día, simplemente se rindió. Clara veía todo. Lo sentía. Lo sufría. Aprendió a moverse en silencio. A no dejar sus juguetes fuera de lugar. A no preguntar. A no llorar. A no respirar fuerte. Aprendió a desaparecer. Y en su interior, algo se rompía un poco más cada día. La escuela era su única escapatoria. Un edificio viejo, con paredes de colores y un patio lleno de tierra, pero que para Clara significaba algo más, libertad. La señorita Eva, la nueva maestra, fue la primera adulta en mucho tiempo que realmente la vio. No solo la miró, la vio. Vio cómo llegaba siempre sola, cómo evitaba el contacto físico, cómo saltaba ante cualquier ruido fuerte. Vio las mangas largas en pleno verano. Vio los dibujos oscuros, los colores apagados. Eva comenzó a acercarse lentamente. Le ofrecía libros, la hacía participar en clases sin presionarla, le sonreía. Y un día, Clara le devolvió una tímida sonrisa. Fue un destello. Una grieta en el muro. Eva no dijo nada de inmediato. Observaba, anotaba, esperaba. Porque sabía que en estos casos, un paso en falso podía cerrar la puerta para siempre. Pero lo que veía, le dolía. Le angustiaba. Y sobre todo, le hacía sentir que tenía que actuar. Clara amaba dibujar. Era su forma de decir lo que no podía decir. Cada página de su cuaderno era una confesión silenciosa, un grito disfrazado de lápiz.
Dibujaba casas con techos rotos, figuras con los ojos tristes, nubes grises, puertas cerradas con candados. Un día, Eva revisó uno de sus dibujos más recientes. Era una figura pequeña encerrada en una jaula, con una sombra enorme fuera de ella. La sombra tenía ojos rojos y manos muy largas. En la esquina inferior, con letras torpes, Clara había escrito: «Aquí me escondo». Eva sintió un nudo en el estómago. Las señales ya no eran señales. Eran pruebas. Pero denunciar no era fácil. ¿Y si Hugo se enteraba? ¿Y si Ana lo negaba todo? ¿Y si Clara sufría más por hablar? Eva consultó a la orientadora escolar, redactaron un informe, llamaron a servicios sociales. Mientras tanto, Clara seguía dibujando. Y cada sombra en sus dibujos era una súplica de auxilio. Una tarde nublada, cuando Clara regresó de la escuela, notó algo distinto. El coche de los servicios sociales estaba estacionado frente a su casa. Una mujer de traje oscuro hablaba con Ana en la entrada. Hugo no estaba. Clara sintió una mezcla extraña de miedo y esperanza. La trabajadora social, la señora Martínez, había recibido el informe de la escuela. Se presentó, entró con delicadeza y miró cada rincón como si pudiera leer las paredes. Clara fue llamada a una habitación aparte. La mujer se agachó hasta su altura. No la interrogó. Le habló como quien extiende una cuerda a alguien atrapado en el fondo de un pozo. Clara, sé que a veces las casas no son lugares seguros. Y quiero ayudarte. Pero solo si tú me dejas. Clara no respondió. No asintió. Pero tampoco huyó. Y ese gesto, tan pequeño, fue suficiente. Durante los días siguientes, el ambiente en casa cambió. Ana estaba más nerviosa, más distante. Clara no sabía qué se había dicho exactamente, pero notaba que su madre la miraba distinto. Con miedo. Con culpa. Hugo, por su parte, parecía saber algo. No lo dijo con palabras, pero esa noche la cena fue aún más tensa que de costumbre. Su mirada se posaba sobre Clara como un cuchillo. Sonreía con una calma macabra. Era la tormenta antes del trueno. Y luego llegó la noche. Los gritos comenzaron en el pasillo. Ana lloraba. Hugo exigía explicaciones. Clara se tapó los oídos en su cuarto, pero las paredes no eran lo suficientemente gruesas. Sabía que hablaban de ella. Sabía que esa visita había encendido una llama que Hugo quería apagar a la fuerza. Esa noche, Ana entró a su habitación. Tenía el rostro rojo y mojado. Se arrodilló frente a ella. Le acarició el cabello. Clara, por favor, no digas nada más. No lo hagas, mi amor, por favor. Clara no respondió. Solo la miró. Y por primera vez, Ana sintió que su hija no era una niña indefensa. Era alguien que ya no quería callar. La mañana siguiente fue diferente. Clara despertó antes que el sol, como siempre, pero algo en el aire había cambiado. El silencio de la casa ya no era opresivo, era expectante, como si algo estuviera a punto de romperse. Ana no estaba en la cocina. Hugo tampoco. Clara se vistió lentamente, con el corazón retumbándole en el pecho. Al salir de su cuarto, se encontró con la puerta de la habitación de su madre entreabierta. Dudó. Dudaba siempre. Pero ese día dio un paso. Y luego otro. Ana estaba sentada en el borde de la cama, con la maleta abierta a sus pies. Metía cosas sin orden, como si cada prenda que guardaba le doliera. Tenía la cara demacrada, pero su mirada era distinta. Más firme. Más viva. Nos vamos, dijo sin mirarla. Hoy mismo. Antes de que vuelva. Clara no supo qué decir. Su madre la miró, y por un segundo, esa mirada fue la de antes. La mujer que bailaba con ella en la cocina. La mujer que le cantaba por las noches. Perdóname, dijo Ana, con voz temblorosa. Por haberte dejado sola tanto tiempo. Pero ya no más, Clara. Ya no más. Ese ya no más no era una promesa.
Era una decisión. Y por primera vez, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, podrían escapar. El plan era sencillo. Esperar a que Hugo saliera a trabajar. Tomar lo esencial. Subir al autobús que pasaba una vez al día por la carretera polvorienta. Llegar al pueblo. Ir a la comisaría. Pedir ayuda. Pero la vida no sigue guiones fáciles. Y Hugo, esa mañana, volvió temprano. El coche se escuchó desde lejos, pero Ana no tuvo tiempo. Estaban a punto de salir por la puerta cuando el sonido de la llave girando las detuvo. El silencio volvió a llenarlo todo. Ana empujó a Clara hacia el pasillo. Escóndete. No salgas. Pase lo que pase. Clara corrió. Entró en el armario del cuarto de las herramientas. Cerró la puerta. Y esperó. El corazón le martilleaba tan fuerte que pensó que Hugo lo oiría desde el otro lado. Los gritos comenzaron casi de inmediato. Hugo vociferaba, Ana respondía. Esta vez no con sumisión, sino con furia. Con dignidad. Con miedo, pero también con coraje. Un ruido seco. Un golpe. Clara se tapó la boca para no gritar. Oyó pasos rápidos. Oyó un forcejeo. Oyó a su madre llorar. Y entonces, el silencio más largo del mundo. Cuando finalmente la puerta del armario se abrió, no fue Hugo quien la encontró. Fue la señora Martínez, acompañada de 2 policías. Hugo había huido. Ana, herida, había conseguido marcar el número de emergencia antes de perder el conocimiento. Clara salió tambaleándose del armario. Vio a su madre en la camilla. Quiso correr, abrazarla, pero un oficial la detuvo con suavidad. Está viva, le dijo. Tu mamá está viva. Y Clara, también lo estaba. Pasaron semanas. Ana fue ingresada en un centro de recuperación. Clara fue llevada a un hogar temporal. Pero no era como la casa gris. Aquí, las paredes tenían dibujos. Había libros. Juguetes. Otras voces. La señora Martínez la visitaba cada semana. Le hablaba con dulzura. A veces le traía cuentos. A veces solo se sentaban en silencio. Y eso estaba bien. Un día, Eva, la maestra, apareció por sorpresa. Clara corrió a abrazarla. No necesitó decir nada. Eva lloró. Y rió. Y la abrazó con tanta fuerza que Clara supo que, al fin, alguien se quedaría. Ana, cuando pudo, fue a verla. Con la cara llena de vendas y los ojos más claros que nunca. Se arrodilló frente a ella, como aquella noche. Y le dijo: no sé cómo empezar de nuevo, pero quiero hacerlo contigo. Y Clara, con voz baja, respondió por fin: yo también. Meses después, vivían en un pequeño apartamento. Modesto. Pero con ventanas grandes. Y flores en las macetas. Clara volvió a dibujar. Pero ya no había jaulas. Ni sombras. Ahora dibujaba soles. Dibujaba pájaros. Dibujaba manos que se tomaban. Y cada trazo, era una cicatriz que sanaba. Lara no volvió a ser la misma niña. Porque ya no era solo una niña. Era una sobreviviente. Una testigo. Una voz que no pudieron apagar. Y aunque su historia es una entre miles, hoy tiene un final distinto. Porque alguien la vio. Porque alguien escuchó su silencio. Porque alguien no tuvo miedo de intervenir. En un mundo lleno de casas con cortinas cerradas, que esta historia nos recuerde que siempre podemos ser la luz que entra por la rendija. Que donde no crecen flores, aún puede germinar la esperanza.